Vamos a otra cosa completamente distinta. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la ampliación del muro en la frontera con México, todo tras las presiones de los republicanos ante la llegada masiva de migrantes. Una medida que rompe con la promesa de campaña del mandatario y que desde el país azteca fueron calificadas como un retroceso. Vamos a profundizar sobre este tema. Nos acompaña para esto Jorge Sanz, analista internacional y docente de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Buenos días, Carlos. Un gusto estar aquí con ustedes. A ver, una cosa es la presión de los republicanos, que me imagino que está siempre porque son la oposición al gobierno de Biden, pero la pregunta es si ese es el detonante para que Biden finalmente se allane a esto de construir un tramo adicional al muro que ya existe, porque tengo la impresión de que también debe ser porque el tema migratorio está generando una presión importante. Estamos en un momento de crisis y tenemos incluso migrantes que han llegado a grandes ciudades y que ha sido algo bien criticado por la población, en Nueva York, en Washington, lugares donde antes no se veía tanto como en la frontera. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué Biden termina adoptando esta medida que era de Trump? El fenómeno de la migración está haciendo presión en muchos estados. El principal de todos es Estados Unidos. Ahora, dentro de lo que está pasando en Estados Unidos tenemos elecciones. Y la bandera del candidato Trump es precisamente el control de las migraciones provenientes desde México. Al presidente Biden tenía la obligación, comillas, obligación, de tomar el tema porque había recursos dispuestos por el presidente Trump en su gestión para construir un tramo del muro que son 32 kilómetros. Sí. Eso es lo que asume el presidente Biden, que no lo podía destinar para otra cosa, por lo tanto, aparentemente sería un contrasentido respecto de su campaña. Sin embargo, al presidente Trump se le están juntando varias cosas. Primero, la campaña con los migrantes y segundo, el fentanilo. Y el fentanilo asume el gobierno de Estados Unidos, que viene desde México, de los carteles de Sinaloa fundamentalmente, y desde China. Entonces, tiene que tomar alguna medida frente a eso. Uno fue la reunión del canciller Blinken y lo otro es el tomar alguna medida respecto de la frontera para detener, en parte, el flujo migratorio que viene desde el sur hacia Estados Unidos. Ya. Y que está generando un problema grave en Estados Unidos, fundamentalmente en Nueva York. Ya el alcalde dice que son 12.000 millones de dólares lo que le va a subir el presupuesto con los migrantes que le están llegando. Ahora, yo me imagino que tomar medidas, por supuesto que Biden lo tiene que hacer, porque además esto es inhumano para todo el mundo, incluso para el propio migrante. Hemos visto unas imágenes bien cuestionables, digamos, de cómo se trata en la frontera muchas veces a los migrantes. Pero una cosa es tomar medidas y otra cosa es tomar la medida de tu contrincante. Porque aquí uno diría, bueno, entonces ese muro que fue como un símbolo de la primera campaña de Trump, con la que después él se convierte en presidente y fue muy criticado, debe estar sirviendo para algo si es que se evalúa ampliarlo. Y dos, es como reconocerle a tu contrincante que no estaba tan equivocado, o lo ves de otra manera. Ahí, Carla, a ver, los estados son soberanos para tomar las medidas que quieran. Entonces, este juego de la migración tiene dos planos. Un plano que la migración es un derecho humano, sin ninguna duda. Y por otra parte, el Estado receptor tiene también el derecho de recibir o no recibir. Lo que estamos hablando aquí es de migración ilegal. Entonces, los gobiernos de Estados Unidos han hecho muchas cosas para frenar la migración. El presidente López Obrador está dejando pasar la migración. La Suprema Corte en México dijo que no se podía detener a los migrantes que van en tránsito por México más de 30 horas porque era solo una falta administrativa. Por lo tanto, todo eso que va saliendo desde América Central, México, contra la frontera de Estados Unidos, son verdaderamente un problema para Estados Unidos. Y aunque sea la bandera del adversario, es un problema del Estado, es un problema federal en Estados Unidos. Por lo tanto, el presidente tiene que hacer algo. Y por otra parte, asociado a eso, le está quitando una de las banderas a Trump, aun cuando el expresidente Trump diga el presidente Biden está usando las medidas que yo tenía, por lo tanto yo tenía razón, tal como tú lo señalas. Entonces hay un juego ahí, pero el presidente Biden tiene que tomar medidas porque de lo contrario, todo lo que está sucediendo en la frontera sur de Estados Unidos le va a ir en contra a su candidatura. Y está pensando, además de tomar las medidas que correspondan, comillas, que correspondan en la frontera, también está pensando en su próxima elección. Ya, el muro
¿Ha sido efectivo en el fondo? ¿Será por eso también que Biden evalúa esta posibilidad? ¿O el muro más bien es un símbolo? ¿Cómo lo analizas tú? Porque también hay símbolos desde la política, pero también aquí hay un Sí, tema de seguridad concreto, ¿no? Que sí, hay que tratar sí. de atajar. A ver, son dos cosas. La primera es que no es casual, que no es que, las personas que van contra la frontera de Estados Unidos, que son varios miles, no se juntan por casualidad en la carretera y nos encontramos aquí y vamos caminando a la frontera, sino que son organizaciones que los llevan y que tienen un fin político. A Trump le hicieron la vida a cuadritos y a Biden se la están empezando a hacer ahora a cuadritos porque los obligan a tomar una medida que es absolutamente impopular para el resto del mundo. Esa es una cosa. Lo otro es que los muros son más un símbolo que una real barrera para los migrantes, porque los migrantes siempre van a encontrar el espacio para cruzar. Siempre van a tener una parte por donde cruzar. Y este no es el único muro que hay muchos muros en el mundo que intentan proteger a los estados en sus fronteras. Ahora, el Estado de Estados Unidos definió cerrar la frontera. Hay otros como nosotros que decidimos abrir la frontera. Son las medidas que toman los estados. Ahora, debemos asumir que los flujos migratorios que se están moviendo hoy día empiezan a impactar en los estados porque no todos los estados están preparados para asumir esas corrientes migratorias que entran. Nosotros lo estamos viendo en la calle, lo estamos viendo en la criminalidad. Estados Unidos lo está viendo con carpas en las calles, en las principales ciudades de Estados Unidos. Europa creó un campo que hizo un tratado con Turquía y ese campo lo administra Turquía. Entonces, todos los estados están tomando algunas medidas para controlar este flujo migratorio que es humano, que es un derecho humano, pero los estados también se tienen que proteger porque no tienen los recursos para asumir esto y la carga, el sistema internacional se la pone al estado receptor y no al estado generador del migrante. Entonces, ahí hay un juego que es un tanto perverso porque tiene un componente ético al medio. Eso es lo que choca, eso es lo que impacta. Pero los estados tienen que tomar algunas medidas para proteger sus fronteras de estas, comillas, amenazas. Porque los migrantes podrían entrar por el aeropuerto, podrían entrar por los pasos fronterizos, pero lo que se está juzgando ahora es la entrada ilegal de los migrantes. Ese es el punto central, no del resto de los migrantes. Bueno, que en Estados Unidos, me imagino, es una diferencia bien fundamental, porque igual Estados Unidos es Enorme. un país de migrantes, es un país que ha recibido mucha Sí. gente, el sueño americano ha existido hace mucho tiempo, Exacto. pero hoy día Está pareciera construido ser por migrantes. construido por migrantes, absolutamente. Claro. Hay una comunidad latina gigantesca y también ha habido otros conflictos en la historia que ha hecho que muchas personas se vayan a radicar a ese país, pero la diferencia entre lo legal y lo ilegal pareciera ser que es lo que básicamente le importa a la ciudadanía, que esto se haga de manera regular, cumpliendo con las leyes. Los estadounidenses suelen ser además muy respetuosos de sus leyes, digamos. Esa distinción es bien fundamental. Y lo otro que ese espacio de la frontera siempre son países fronterizos y ese espacio de la frontera siempre ha tenido problemas, desde que pasa desde México a Estados Unidos. Entonces, ahí también hay un aspecto histórico que muchas veces se toma y los mexicanos se sienten, comillas, dueños de ese espacio. Entonces, hay un juego perverso ahí que se utiliza a las personas desesperadas como los migrantes para moverlos a un lado y otro de la frontera con el riesgo de vida de los migrantes y también con la amenaza de la deportación. Estados Unidos lleva hasta el momento 250.000 migrantes y lo que está sacando, lo que está deportando al año son casi 150.000. Entonces entran, pero saben que en un rato más los van a sacar de vuelta si es que no tienen la suerte de tratar de normalizar sus papeles y sus cosas para permanecer en Estados Unidos, lo que es difícil. Ahora, Jorge, tú has dicho varias veces en esta entrevista que a los migrantes se les utiliza, en el fondo, me imagino que con fines políticos, y tú hablas de organizaciones internacionales. ¿A qué te refieres con eso? Porque aquí hay miradas como un poco más humanas, ¿no?, de la migración, y hay otras un poquitito más, no sé, agudas, críticas, desde la sospecha. Una cosa es el migrante que obviamente tiene una necesidad, que viene escapando de un conflicto, que necesita que sus hijos tengan un mejor pasar. Vemos muchos de esos migrantes, pero también hay quienes indican esto, que hay lógicas de utilizar esa necesidad, que se abusa mucho al migrante. Pero ¿por parte de quién? ¿Con qué fines? ¿Quién podría querer llevar un flujo migratorio de esta naturaleza a Estados Unidos para generar qué? Thomas Hobbes decía, el hombre es el lobo del hombre. Sí.
Voy a poner ejemplos, solo ejemplos para no poner muchos nombres ni muchas cosas. Antes de que empezara la guerra de Rusia-Ucrania, Bielorrusia tuvo un problema con la Unión Europea. La Unión Europea sancionó a Bielorrusia por problemas de derechos humanos. Bielorrusia fue a los Emiratos, fue a Irak, trajo migrantes, los embarcó en aviones, los llevó a Bielorrusia y los puso en la frontera contra Polonia. No sé si tú te recuerdas, pero en diciembre del 21 la frontera polaca se llenó de estos alambres de púa y además de bomberos y policías que estaban al otro lado con mangueras de agua y tuvieron a los migrantes mucho tiempo contra la frontera polaca. Por otra parte, nosotros podemos asumir que en algún instante el líder de los... se me olvidó el nombre. De los españoles que están en África, el movimiento... Se me fue el nombre. Del África, en el África Oriental. Bueno, el líder de ese movimiento se hospitalizó en España porque estaba con COVID. Marruecos le dice a España que lo saque de España y lo devuelva al África subsahariana. España no lo hace y Marruecos instala en la frontera de Ceuta y Melilla miles de migrantes contra la frontera y lo hace pasar a España. Podemos pensar que Bolivia no tomó las medidas necesarias contra los chorros migratorios y los flujos migratorios que venían hacia Chile porque sabía que le iba a generar un problema a Chile. Entonces, hay muchos elementos por los que nosotros los podemos tomar, que ya están súper analizados, lo podemos tomar y pensar que se están utilizando políticamente. El presidente Erdogan tiene el control del campo de migrantes que está en la frontera de Siria con Turquía. Y cada cierto tiempo el presidente Erdogan le exige a la Unión Europea que suba los montos del acuerdo de Ankara, que son montos en euros por cada uno de los migrantes que están ahí. Y también tiene la facilidad de abrir o cerrar. Tiene el sartén por el mango con un campo de migrantes y porque Europa está cerrando sus fronteras porque ya no da más y quiere controlar el flujo migratorio. No es que no va a aceptar nunca más migrantes, sino que quiere controlar el flujo. Y eso lo tiene en la mano Turquía. Entonces, hay muchos ejemplos, Carla, que nos permiten pensar que la desesperación de las personas también se puede usar políticamente contra algunos estados. Por eso que yo planteo que a veces el hombre sigue siendo el lobo del hombre al enfrentar a una persona absolutamente desesperada porque sale de su país. O sea, ya el salir de su país arrancando es un drama. Entonces, sale desesperado a la nada y los utilizan por un fin político que está muy lejos del pensamiento de las personas que salieron de su casa para buscar un mejor futuro. Ya, ahora, pensando en las elecciones norteamericanas, todo esto tiene un tremendo impacto. Me imagino que es uno de los temas que la ciudadanía está mirando con mucha atención. No sé si tanto desde el temor a la migración, sino que a esta migración ilegal que ha traído a Estados Unidos estos violentos, estos que antes no veíamos tanto. No era habitual ver turbazos, no era habitual que mucha gente se pusiera de acuerdo para romper las mamparas de una tienda de tecnología o las tiendas que están en un mall, en un outlet, etc. Y yo me imagino que entonces para la campaña el tema de la seguridad va a ser uno de los ejes fundamentales. Ahí me parece a mí desde acá que queda más debilitada la figura de Joe Biden versus la de Trump, que mientras fue presidente, cuando estuvo en campaña y ahora también, es bien duro en esta materia. O sea, podría esto beneficiar a Trump de alguna forma, ¿no? Yo pienso lo mismo, da la idea de que el presidente... el presidente Trump asume la migración como que en su primera campaña, en su campaña presidencial, que los que venían desde México eran narcotraficantes, eran violadores, eran delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Un discurso bastante violento, bastante duro y muchas veces sin sentido. Pero hoy día, lo que está sucediendo en Estados Unidos, tal como tú lo señalas, y que está sucediendo en América Latina, y nosotros somos testigos de eso, es que estas organizaciones se incorporan en estos flujos migratorios y entran a los estados como migrantes ilegales, sin mucho control. Entonces, lo que está sucediendo en Estados Unidos y que el presidente Biden no ha ocupado todos los recursos para enfrentarlo adecuadamente, son puntos significativos para el presidente Trump. Y lo otro que hizo el presidente Biden es tratar de regular la migración cubana, porque en Florida también
hay un problema con los migrantes que vienen desde Cuba. Entonces, está metiendo las manos en el tema de la migración porque sabe que esa es la herramienta fundamental de Trump y lo más probable, tal como va la encuesta, y sin pensar en los juicios todavía, pero tal como va la encuesta, su adversario en la presidencial debiera ser el expresidente Trump. Entonces, tiene que meter las manos, tiene que pensar en esto y tiene que empezar a tomar medidas. Y las medidas son, por ahora, la frontera y el control de las fronteras. Ya, lo que pasa es que aquí, yo no sé, pero me imagino que está como en una cosa entre la espada y la pared Trump, cuando en el fondo tiene que buscar tomar medidas y termina ocupando medidas del adversario y dándole la razón, lo que te decía un poco al comienzo, porque finalmente Trump esto lo va a utilizar. Además, estaba leyendo que, a diferencia de lo que uno pensaría, todos estos juicios abiertos en contra de Donald Trump solo lo han fortalecido finalmente. Estaba viendo cómo se han aumentado los aportes a su campaña. Y él está como, si le creemos a las encuestas, logrando instalar la idea de que hay una persecución en su contra, la gente que lo respalda lo está respaldando más, por lo tanto, esto se viene a sumar a como más puntos, digamos, que beneficiarían a Trump como candidato de los republicanos. Recordemos que todavía ni siquiera él ha sido ungido como candidato, pero evidentemente está en una campaña. Pero tiene muchos puntos de ventaja respecto a sus adversarios dentro del partido. Sí. La victimización siempre ha sido una buena compañera en las campañas políticas y el presidente Trump se está victimizando. Y lo que entiendo que está intentando hacer el presidente Biden es tomar las medidas que el Estado le exige y, por otra parte, quitarle las banderas al presidente Trump. Es decir, el presidente Trump no tomó todas las medidas, no completó el muro, yo completé el muro, por lo tanto también estoy enfrentando las medidas. Y eso es un juego para neutralizar al otro. Aun cuando el expresidente Trump va a decir, yo inventé esto del muro. No, el muro lo inventó el presidente Clinton. Tiene mucho rato. El que más migrantes expulsó fue el presidente Obama y el presidente Biden era el vicepresidente de Obama. Entonces, se puede jugar todavía, tiene espacio para jugar, pero tengo la impresión de que él está tomando las medidas que tiene que tomar, presionado por la política, presionado por la realidad que está enfrentando, y por otro lado, bajarle las banderas al presidente Trump, o al menos neutralizarlo. Ya, ¿es un presidente en problemas, Biden? Yo creo que en este minuto es un presidente en problemas. Tiene el gobierno el Estado un tanto controlado. Ya le sacaron al presidente de la Cámara. Tiene varios problemas el presidente Biden y además está enfrentando una guerra de desgaste en Europa, Ucrania, Rusia, donde él está a la cabeza de eso y se desiste, no tiene la posibilidad de salir de ese juego. Está obligado a permanecer en ese juego porque el desafío posterior que tiene la guerra Rusia-Ucrania es mucho más grande que Rusia. Tiene necesariamente que debilitar a Rusia para poder seguir desempeñándose como el hegemón en la política internacional. No le puede dar ese espacio al presidente Putin. Y eso ya lo dijo en la última visita a Ucrania y a Polonia, donde dice Rusia no puede ganar esta guerra en Ucrania. Entonces, tiene la voluntad, mandó sus mejores tanques, mandó sus mejores armas al campo de batalla, está involucrado en el campo de batalla. Y esa es su herramienta. La inflación está subiendo, la economía está con problemas. Entonces, es un presidente en problemas, pero aparentemente está manejando adecuadamente todos los frentes. Uno de los principales frentes que tiene, mirando la campaña, es este. Ya, y para ir cerrando, Jorge, ¿cuál es el rol aquí de México? Porque estos migrantes pasan por México. México, a través de su presidente, ha dicho que esta política de construir estos 32 kilómetros de muro para darle más continuidad sería un retroceso. ¿Es importante para Estados Unidos lo que piense México y por qué México no contribuye, al parecer, con la idea de frenar estos flujos migratorios? Finalmente, Estados Unidos podría decir, pucha, ¿por qué en el fondo tanta libertad para que lleguen los migrantes a mi frontera y no atajarlos antes? Sí, el presidente López Obrador, desde la perspectiva de su forma de ver el mundo, las fronteras no existen. Por tanto, los que transitan por México con destino a la frontera sur de Estados Unidos, tienen no es que tengan una mascarada, pero tienen varios puntos donde se pueden ir instalando en el tránsito, ¿no es cierto?, para hacerlo más humano. Y ese es el punto central. Son espacios donde los recibe México desde la perspectiva de los derechos humanos. Ahora, México tomó una medida en que el Estado, la Corte Suprema, el Estado de México no puede detener a los migrantes que van
en tránsito hacia Estados Unidos porque es solo una falta administrativa. Por lo tanto, no los puede detener, no puede parar el flujo. Entonces, el presidente López Obrador dice, claro, el cerrar el camino, el poner un muro, sin duda que es un retroceso respecto a lo que se estaba haciendo. Pero lo que se estaba haciendo era implementar otro tipo de medidas, porque había más policía, porque había más control, porque había más alambre púa, porque había más perros, porque había más vehículos, había todo. Lo reemplazaron por un muro. El cambio no es tanto, pero sí es un interesante discurso que el presidente de México, no está hablando a Estados Unidos, está hablando a su propia, a su población interna y le está hablando al resto de América Latina. Diga esto que es un retroceso, porque desde su perspectiva, desde la perspectiva de su ideología, los flujos migratorios tienen que circular por los países sin un control fronterizo, porque es un derecho humano. Entonces, ¿por qué México no lo detiene? No lo detiene porque esa es su forma de ver el problema. Y lo que está exigiendo Estados Unidos ahora es que México se haga cargo de los carteles, porque los carteles son los que están manejando parte de la migración, claro, para entrar el fentanilo y para entrar a sus soldados a Estados Unidos. Ya, tan complejos todos estos fenómenos de la migración que se mezclan con muchas otras cosas y muchos otros intereses. Jorge Sanz, sí, analista internacional y docente de la Universidad del Desarrollo, gracias por habernos acompañado esta mañana. Encantado, Carlos, que estés muy bien. Que te vaya muy bien. Nos vemos.